Éxodo capítulo 5. Gloria a Jesús. Vamos a estar dando lectura del verso 1 al 15. Le voy a pedir al hermano Ángel Andújar que le dé lectura, por favor. Chiqui. Amén. Dice la poderosa palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia dice: Amén. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Y ellos dijeron: el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios, para que no venga sobre vosotros con peste o con espada. Entonces el rey de Egipto les dijo: Moisés y Aarón, ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su trabajo? Volver a vuestras tareas. Dijo también Faraón: he aquí, el pueblo de la tierra es ahora mucho, y vosotros les hacéis cesar de sus tareas. Y mandó Faraón aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo que lo tenían a su cargo y a sus capataces, diciendo: de aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillos, como hasta ahora. Vayan ellos y recojan por sí mismos la paja, y les impondréis la misma tarea de ladrillo que hacían antes, y no les disminuiréis nada, porque están ociosos. Por eso levantan la voz diciendo: vamos y ofrezcamos sacrificios a nuestro Dios. Agrávese la servidumbre sobre ellos, para que se ocupen de ella y no atiendan a palabras mentirosas. Y saliendo los cuadrilleros del pueblo y sus capataces, hablaron al pueblo diciendo: así ha dicho Faraón, yo no os doy paja, y vosotros recoger la paja donde la halléis, pero nada se disminuirá de vuestra tarea. Entonces el pueblo se esparció por toda la tierra de Egipto para recoger rastrojo en lugar de paja. Y los cuadrilleros los apremiaban, diciendo: acabad vuestra obra, la tarea de cada día en su día, como cuando os daba paja. Y azotaban los capataces de los hijos de Israel, que los cuadrilleros de Faraón habían puesto sobre ellos, diciendo: ¿por qué no habéis cumplido vuestra tarea de ladrillo, ni ayer ni hoy, como antes? Y los capataces de los hijos de Israel vinieron a Faraón y se quejaron a él, diciendo: ¿por qué lo haces así con tus siervos? Padre, gracias por tu palabra, Dios amado. Sí, Señor. Que sabemos, Dios amado, que a través de ella, Dios mío, nos tiene la vida eterna, Dios amado. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, junto a tu siervo, Padre amado, en esta preciosa mañana. Y el mensaje que has puesto en su mente, en su corazón, en sus labios, amado. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Se pueden sentar, amada iglesia. El libro del Éxodo nos habla acerca de la misericordia de Dios libertando a los esclavos. Este libro nos habla acerca de un varón de Dios llamado Moisés, el libertador. Como todos y cada uno de nosotros también estamos llamados a llevar la palabra de Dios para aquellos que están atados en sus delitos y pecados sean libertados del yugo de esclavitud del pecado. ¿Cuánto decimos amén, hermano? Amén. El libro de Éxodo nos presenta, amada iglesia, el poder de Dios en acción, haciendo milagro de liberación.
Moisés y Aarón viajaron a Gosén, específicamente a Memphis, para visitar el faraón. Hablaron con el faraón y le dieron el mensaje de Dios. Y el faraón le contestó, le dijeron al faraón: deja ir a mi pueblo, ha dicho el Dios Todopoderoso, el yo soy. Faraón no aceptó ir a dejar libre al pueblo de Israel. Preguntó: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz? ¿Quién es Jehová, en otras palabras, para que yo le haga caso a su mandato? Faraón no conocía quién era realmente Jehová, Dios del ejército, pero usted y yo sí conocemos a Jehová, Dios del ejército, por lo cual tenemos que ser hacedores ¿de qué? De su palabra, y no meramente oidores de su palabra. Porque usted y yo, iglesia, somos testigos del poder de Dios. ¿Cuánto decimos amén, hermano? Amén. Dios había hablado con su siervo y le había revelado su plan. Gloria a Jesús, referente al pueblo de Israel. Su plan era libertar a su pueblo de la esclavitud. Nosotros como cristianos tenemos que tener mucho cuidado de no doblarnos, de no apartarnos ni a izquierda ni a derecha de lo que Dios tiene establecido en las Sagradas Escrituras, porque el que siembra en el Espíritu cosechará vida eterna, pero el que siembra en la carne cosechará condenación eterna, libre de la presencia de Dios. Su plan y deseo de Dios a su pueblo era el sometimiento, como el Señor espera de nosotros, que nos sometamos a sus mandamientos, que seamos, vuelvo y repito, oidores y hacedores de su palabra, porque dice la palabra que los hipócritas no entrarán en el reino de ¿qué? De los cielos de Dios. Su plan, vuelvo y repito, y deseo es el sometimiento de su pueblo a su voluntad. ¿Y cuál es la voluntad de nuestro Dios? Su palabra. Está establecido en su palabra. La rebelión de Faraón fue como la del ser humano a través de los siglos. Y especialmente en esta época en la cual nos encontramos viviendo, que la gente le molesta que uno hasta le diga Dios te bendiga. Cristo te ama.
Hasta en esta época que a lo bueno se le está llamando malo y a lo malo se le está llamando ¿qué? Bueno. Bueno. Repito, la rebelión de Faraón fue como la del ser humano a través de los siglos. Como por ejemplo la de Adán y Eva en el jardín del Edén, que todos y cada uno de nosotros conocemos esa historia. La rebelión de Israel en el desierto. Vemos que cuando Dios los libertó, los hizo pasar en seco por el Mar Rojo, cuando Faraón venía atrás con su ejército para acabarlo, Dios usó a su siervo y los hizo pasar en seco por el Mar Rojo. Y aún viendo esos milagros, ese pueblo insistía en seguir siendo un pueblo rebelde, un pueblo, como decimos los puertorriqueños, cabezón, que querían hacer lo que le daba la gana y no lo que Dios le decía. Pero usted y yo sabemos al Dios que le servimos, y usted y yo sí somos hacedores de su palabra. Somos glotones espirituales porque queremos verlo cara a cara. Queremos andar por esas calles de oro, queremos ver ese mar de cristal, queremos habitar esas mansiones que, según dice la palabra en Juan 14, desde el verso 1, que Jesús fue a preparar mansión para lugar, para que donde Él esté, nosotros estemos ¿con quién? Con Él. El rechazo a Cristo de parte de los pecadores de su pueblo. Dentro de los templos hay personas viviendo en pecado, amada iglesia, y se creen que pueden burlar a Dios. Pastores y pastoras en adulterio, en fornicación, en hechicería, brujería, satanismo, y creen que pueden burlarse de Dios. De Dios nadie puede burlarse. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros y de nuestros familiares. De usted y yo depende. No soltemos nuestros familiares de nuestras rodillas, amada iglesia. El plan de Dios incluye nuestra salvación. Su plan incluye obediencia a su palabra, sometimiento a su mandato de parte de su pueblo. Su plan incluye la voluntad para nuestra vida, que se haga la voluntad en cada hijo y cada hija de Él. No podemos ser rebelde, iglesia de Jesucristo. No podemos rebelarnos en contra de la voluntad de nuestro Dios, porque si nos rebelamos en contra de la voluntad de Dios, ya dejamos de ser amigos de Jesucristo, ya dejamos de ser su siervo y su sierva. Faraón se rebeló contra la persona de Dios. Dijo: yo no conozco a Jehová. Y así están demostrando muchos cristianos que están en los templos, que cuando están en el templo son unos santurrones, pero cuando salen
demuestran lo que realmente son. Gloria a Jesús. En el templo alaban, glorifican a Dios, pero cuando salen del templo practican su vieja manera de vivir. Faraón indicó la condición de su alma al decir: yo no conozco a Jehová. ¿Me está entendiendo la iglesia? De abundancia del corazón habla ¿qué? La boca. La boca. Qué triste, escuche bien, saber agricultura, pero no conocer al que formó la tierra. Qué triste es saber de astronomía, pero no conocer al que hizo las estrellas. Qué triste es saber de arte, pero no conocer al que hizo y creó la belleza. Qué triste es ser atleta, pero no conocer al Rey de Reyes. Hoy en día muchos atletas compiten para ganar una medalla, un trofeo, pero nosotros somos atletas espirituales que vamos corriendo en este caminar para alcanzar la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuánto decimos amén, hermano? Qué triste es ser cristiano, decir que soy cristiano y demostrar que no conozco a Jesús. Qué triste es ser soldado del cielo. Y escuche bien, repito, qué triste es ser soldado del cielo y visitar, explorar lugares que no le agradan a Dios. Repito, qué triste es ser soldado del cielo y visitar y explorar lugares que no le agradan a Dios. Usted y yo tenemos que tener mucho cuidado dónde vamos, dónde nos paramos, qué hacemos, cuánto alabamos al Señor en esta mañana. Amén. Qué triste, iglesia, es ser orador y no cumplir con lo que dice, con lo que habla. En otras palabras, ¿de qué me vale a mí ser predicador de la palabra de Dios si soy un hipócrita y no soy un hacedor de la palabra de Dios? De nada me vale. ¿Cuánto alabamos al Señor en esta mañana? Qué triste es llamarnos cristianos, amada iglesia, y no ser imitador de Cristo. Qué triste es llamarnos cristianos y no dar un testimonio correcto como Dios demanda de cada siervo, de cada sierva en las Sagradas Escrituras. Qué triste es decir soy cristiano y no ser hacedor de la palabra. Faraón se rebeló contra el pueblo de Dios y dijo: ni tampoco dejaré ir al pueblo de Israel. Faraón se encolerizó cuando las cargas del pueblo se aligeraron. Las cargas de Israel se incrementaron de nuevo. Se ordenó que no se le daría paja y se le exigiría más trabajo. Lo que amamos
a Dios, debemos también, iglesia, amar a su pueblo. Los que aman a Dios deben de cuidar su testimonio. Usted y yo somos luz en medio de las tinieblas y tenemos que cuidar nuestro testimonio. La rebelión siempre produce lamentación. La sumisión a Dios, iglesia, escuche bien, y a su voluntad le va a producir satisfacción, gozo, alegría y vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque a lo humilde Él lo mira ¿de qué? De cerca, pero al altivo desde lejos lo mira de lejos. Y estoy culminando el mensaje. Continuemos, amada iglesia, permitiéndole a nuestro Dios obrar en nuestra vida como Él quiera, aunque nos duele. Tenemos que aprender a decir: no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Y escuchen bien, hay personas que conocen la Biblia, pero no conocen al Dios del cual nos habla la Biblia. Hay personas que conocen la Biblia, pero no conocen al Dios del cual nos habla la Biblia. Hay gente que habla lindo de Dios, pero ¿de qué le vale? Pero su corazón está lejos del Dios de la Escritura. Hay gente que conoce la palabra de Dios, pero no conocen al Dios de la palabra. Hoy día, amada iglesia, vivimos en un mundo donde el cristianismo vive de apariencia. Y con esto culmino. Si decimos, amada iglesia, ser cristiano, no podemos vivir una vida ajena a la vida de nuestro Dios. Tenemos que ser imitadores de Jesucristo. Por eso es que cada día tenemos que procurar empaparnos cada día más y más de la palabra de Dios, porque ahí en ella, en esta, es que vamos a conocer la voluntad de nuestro Dios. Así que se ponen en pie, vamos a darle gracias al Señor. Padre, te alabamos, te adoramos.